Antes de comenzar te recuerdo que todos los videos de Re:Zero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de Re:Zero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos habíamos quedado luego de que las guerreras Sudrak presenciaron la aparición de Moguro Agane, el octavo general divino. Heinkel, el padre de Reinhardt, que solo quería ser reconocido y que estaba ayudando a estas guerreras, tuvo la desdicha de enfrentarse a ese gigante, el cual, con un solo movimiento de sus brazos, lo mandó a volar. Mientras tanto, Beatriz pudo escuchar a lo lejos un gran rugido que la hizo temblar. «Qué horrible sonido fue ese», de hecho, dijo ella. Ese sonido le trajo recuerdos de hace 400 años, cuando el mundo estaba en caos y había muchas guerras, ya que los dragones eran parte de ellas. Beatriz se encontraba en un refugio, acompañando a los niños, Shalt, Utakata y Lois. Este campamento estaba en una colina y era el punto más alejado de la batalla. Se supone que ella estaba protegiendo la retaguardia. Sin embargo, ella sabía que la habían puesto en este lugar para mantenerla a salvo. Por otro lado, se le había dicho que mantuviera vigilada a Lois, ya que el grupo de Emilia no confiaba al 100% en esta antigua arzobispa del pecado. En ese lugar Shalt y Utakata se mostraban impacientes, y Lois temblaba cada vez que escuchaba el eco del campo de batalla. El grupo de Emilia estaba apoyando a Vicente en esta guerra, no porque quisieran ganarla, sino porque sabían que Subaru podría estar en algún lugar de este campo de batalla. Por esta razón, si Beatriz no podía ayudarlos luchando, al menos debía asegurarse de que Lois no fuese un estorbo para ellos. En ese momento Lois acarició la cabeza de Beatriz, y ésta puso una mirada de enojo y se puso a la defensiva. «¿Qué estás intentando?», dijo ella enojada, y Utakata preguntó. «¿Aún odias a Lois?». Beatriz sabía que para que el arzobispo de la Gula se robara su nombre, este debía tocar a la víctima y luego llevarse la mano a la boca. Sin embargo, en su estado actual, no podría hacerlo. «Betty no la odia, Betty la desprecia», dijo ella, respondiendo a Utakata. Beatriz recordaba que la más afectada por este arzobispo fue Rem, y en sus recuerdos pudo ver cómo Subaru lloraba todos los días frente al cuerpo inmóvil de esa chica. Ella se lamentaba por no haber ayudado antes a Subaru. Porque de haberlo hecho, podría haber evitado que esto pasara, y de esta forma podría haber evitado mucho del sufrimiento de Subaru. En ese momento Dirk llegó al lugar. Dirk era uno de los generales de bajo rango, y se supone que debería estar junto a los soldados de Abel. Entonces Dirk les dijo que iban a trasladar el campamento hacia un lugar más al frente, por eso había venido a avisarles. Actualmente, estamos dedicando nuestras fuerzas a abrir brechas en las murallas de la ciudad, pero una vez que se haya abierto un bastión, nos aventuraremos hacia el Palacio de Cristal de la capital imperial. En ese momento, el comandante también debe ir al frente. Entonces Beatriz dijo: «Abel no parece capaz de luchar, de hecho. Está más seguro en la retaguardia, concentrado en dar órdenes, supongo». Y Dirk respondió: «Tienes razón, pero de alguna manera tenemos que hacer llegar a Abel al trono». Entonces Shalt dijo: «Señor Dirk, ¿usted está a punto de ir al campo de batalla? Eres un niño muy perspicaz». «Sí, yo también participaré», contestó Dirk. «Aunque lo superamos en números, seguimos en desventaja en cuanto a generales divinos, y tenemos que cambiar esa situación. Básicamente el ejército de Abel es más numeroso, pero también está lleno de muchos soldados simples. En cambio el ejército del falso emperador posee individuos muy fuertes, como los generales divinos, que fácilmente pueden detener a 1000 hombres en un parpadeo». Luego le preguntan a Dirk por qué había venido, y se dan cuenta que tal vez era un poco cobarde, haciendo honor a su apodo. Después Dirk revela que tiene una familia, y que aunque sabía que algunas represalias podrían caer sobre su familia, él eligió pelear en este bando, al lado del verdadero emperador. Finalmente, Dirk sacó su espada y cargándola sobre sus 2 manos,
se la alcanzó a Beatriz, y tras eso dijo: «Sí, lo sé, soy un cobarde, pero aún así, me gustaría recibir la bendición de una doncella antes de ir a morir en el campo de batalla». Entonces Beatriz le respondió: «Para que lo sepas, Betty no sabe cómo se hacen esos rituales de los caballeros». Y Dirk le contestó: «En estos asuntos, lo más importante son los sentimientos». Y en ese momento Beatriz, algo malhumorada, aceptó darle una bendición. Entonces, recordando la ceremonia que Emilia y Subaru tuvieron, ella tomó la espada y golpeó suavemente los hombros de Dirk. Terminada la ceremonia, Utakata se emocionó mucho, ya que nunca había visto una despedida a un guerrero. Entonces tomó su daga y se hizo un pequeño rasguño para luego usar su sangre y dejar una huella en la armadura de Dirk. Sangre sudrakiana, la sangre de los guerreros más fuertes. «Haz que Dirk sea fuerte», dijo la pequeña Utakata, haciendo su propio ritual. «Acepto su bendición, con mucha gratitud», dijo Dirk en respuesta. Finalmente, Shalt le dio una pequeña ovación. «¡Hurra! ¡Hurra! Dirk-sama! Usted puede». Y de este modo todos despidieron al guerrero que probablemente iba a morir en el campo de batalla, ya que se le había encomendado una misión casi imposible. Mientras tanto, en otro lado, en uno de los bastiones del enemigo, Emilia se había encontrado con Madeline, y tras su reencuentro comenzaron a luchar. Emilia no quería perder el tiempo, por ello invocó a sus soldados de hielo. Era la misma técnica que usó en la Atalaya Pléyades, y así aparecieron 8 soldados con cara de Subaru. Pero no eran rival para las garras de esta Dragonkin, que con sus garras destruyó fácilmente 2 Subarus. Entonces Emilia avanzó hacia Madeline y lanzó 2 espadas de hielo, y aunque asestó 2 ataques en los hombros de Madeline, estas espadas de hielo se destruyeron al contacto. El cuerpo de Madeline era muy fuerte. Entonces ella invocó un martillo de hielo, e hizo que 2 Subarus extendieran sus manos para que la impulsaran, y de esta manera dio un gran salto acelerado. Gracias a esto golpeó con el mazo de hielo a Madeline, haciendo que se doble hacia atrás. Entonces intentó dar un segundo ataque, pero el mazo no soportó, y se destruyó en sus manos. En ese segundo Madeline lanzó su contraataque moviendo sus garras para cortarla. Instintivamente Emilia creó un escudo de hielo, que se interpuso con las garras, pero el escudo se destruyó al instante, y ella pudo sentir su cabello siendo rozado por las ráfagas de aire de esas garras. Entonces Madeline gritó: «No te burles de este dragón». Luego lanzó otro ataque, y Emilia tuvo que saltar hacia atrás, pero el viento generado por estos ataques la mandó a volar, y la hizo rebotar sobre el suelo. Aprovechando esta oportunidad, Madeline saltó y lanzó su espada voladora, lista para destrozar el vientre de la semielfa. Emilia intentó colocar maná en su abdomen, pero de inmediato supo que si ese ataque la golpeaba moriría, por eso ordenó a uno de los Subarus que la salvara. Y un soldado de hielo apareció frente a ella y la lanzó, para luego recibir el ataque de la espada voladora, convirtiéndose en fragmentos de hielo. Mientras Emilia lamentaba perder a su soldado Subaru, ella fue lanzada de un Subaru a otro repetidamente para escapar de Madeline. Entonces Madeline volvió a lanzar su espada voladora. Ella pisó el suelo con mucha fuerza, tanto que creó un pequeño cráter bajo su pie, y la espada fue lanzada con tanta fuerza que parecía un disco. Emilia estaba volando por el aire, por lo cual no podía esquivar ese ataque, así que dio su siguiente orden. En ese momento cada uno de los soldados de hielo se puso en medio de la trayectoria y usando un arma de hielo, golpearon la espada para bajar su potencia. Y aunque a simple vista parecía que la hoja voladora pasó fácilmente a través de los 3 Subarus, Emilia sintió que la hoja se había debilitado un poco. Entonces, usando magia de hielo recubrió sus pies, y pateó con todas sus fuerzas esa espada voladora. Sintió su cuerpo crujir con ese ataque, y aún así soportó el dolor. Todo con el fin de mandar a volar esa espada, y finalmente esta espada voladora fue desviada hacia el cielo. Entonces Emilia rápidamente saltó y capturó la espada voladora, y dijo: «Ahora te la devolveré». Ella lanzó la espada con todas sus fuerzas, pero al ser tan pesada, no pudo controlarla con precisión, y terminó lanzándola al lado contrario.
¿Qué pretendes?, dijo Madeline, muy enojada y sin comprender del todo lo que había pasado. Entonces Madeline comenzó a correr para ir por su espada, pero Emilia dijo: No, no voy a permitir eso. Y entonces creó un gran muro de hielo entre las dos. No puedo permitir que tomes de nuevo esa arma, así que si quieres seguir luchando, tendrás que hacerlo sin eso, dijo Emilia mientras se ponía de pie. En ese momento 8 Natsuki Subarus fueron creados, y ella prosiguió diciendo: ¿Qué vas a hacer? Si te rindes, lo entenderé y lo aceptaré. De hecho, me sería muy útil que te rindieras. Madeline había perdido su arma, y Emilia ahora había recuperado a sus soldados, por eso claramente se encontraba en desventaja. ¿Por qué crees que yo, el dragón, me rendiría?, dijo Madeline en respuesta. Entonces puso su mano sobre el muro gigante de hielo, y el muro comenzó a rajarse. Cuando hablo con ustedes, humanos, mi cabeza se pone rara. Tú, esa curandera, ese viejo tonto senil, todos ustedes están en el camino de este dragón. La voz de Madeline expresaba todo tipo de emociones, entre ellas, la pena y la ira estaban presentes. Parecía como si la propia Madeline no comprendiera cuál de sus propias emociones era la más fuerte. Entonces Emilia preguntó: ¿Cuál es tu razón para luchar? Madeline ladeó la cabeza y respondió con otra pregunta. Entonces dime, ¿por qué luchas tú? Emilia no estaba preparada para responder eso, así que se quedó en silencio, y la Dragon King continuó diciendo: ¿Por qué te opones a este dragón? Si no tienes ninguna posibilidad de ganar. Emilia era lenta para pensar en estas cosas, pero necesitaba que Madeline se abriera, y para eso ella tenía que abrir su corazón y responderle con la verdad. ¿Por qué lucho? ¿Por qué razón estoy aquí? Eran sus pensamientos, pero en ese momento la única respuesta le fue revelada. Entonces dijo: He venido aquí para encontrarme con mi preciado caballero. Entonces puso su mano sobre el hombro de uno de sus soldados de hielo, y se dio cuenta que algo les faltaba. Aunque fuesen copias exactas de su cuerpo, no poseían la fiabilidad de Subaru. Les faltaba la Natsuki Subaruidad de Natsuki Subaru. Y solo de pensar en ello, el pecho de Emilia se calentaba agradablemente. Era imposible que alguien poseyera esa cualidad excepto Subaru. Y en respuesta Madeline dijo: Lucho por Valeroy Temigrave. Ese era el nombre del hombre que iba a ser el marido de este dragón. Es mi razón para luchar. Emilia pensaba que si encontraban un punto medio en el que pudieran comprenderse, podrían dejar de pelear. Y ella quería evitar interponerse con el objetivo de Madeline. Pero todo fue en vano. Ella no sabía cómo responderle, ya que esa persona mencionada, claramente ya había muerto. Quiero matar al hombre que mató a Valeroy, ese es mi deseo, dijo Madeline. Madeline había perdido a un ser querido, y ahora no sabía cómo llenar el hueco en su pecho. Entonces en un instante destruyó el muro de hielo. Emilia se lanzó hacia adelante con los 8 Subarus, sin embargo, en ese instante Madeline gritó hacia el cielo: Mesoreya. En ese instante todos en el campo de batalla escucharon el rugido de un dragón. Emilia recordó su primer encuentro con este dragón, y sabía que esta vez no podría detenerlo. Ya que la vez pasada solo pudieron resistir gracias a Priscila. Yo, soy Mesorea. De acuerdo con la voz de mi querido hijo, me convertiré en el viento de los cielos celestiales. Y los que estaban luchando en cada uno de los bastiones, fueron testigos de la aparición del dragón. Garfield, que había terminado su lucha contra Kafuma, dijo: ¿Eso es un dragón? Un momento, ese lugar. Ese es el bastión donde está Emilia. ¿Acaso lo invocó la general divina? Maldición. Tengo que sacarla de allí. No podría ver a la cara al capitán si dejo que ella salga herida. Entonces mirando hacia el ejército detrás de él dijo: Oigan ustedes, porque aún no han entrado a la ciudad, si ya derrumbé el muro.
Y uno de los líderes del ejército de centauros dijo: «Tú eres el que venció al general, tú debes entrar primero. Nadie aquí se atrevería a mancillar ese honor». Después de derrotar a Kafuma, Garfield merecía ser el primero en cruzar la muralla. «Ya entendí, lo siento, es mi culpa, pero mi asombroso ser tiene que ir a luchar contra ese dragón que está por allá». Garfield se había perdido la oportunidad de luchar contra el dragón que apareció en la atalaya Pléyades, y por eso ahora mismo suponía que era el momento. Pero no estaba seguro de si podría ganar. De hecho, la mayoría de guerreros en este campo de batalla esquivaría este encuentro, y aún así él decidió que iría. No es que quisiera hacerlo, sino que tenía que hacerlo. «Les dejo el resto a ustedes, chicos, crucen la muralla sin mí», dijo Garfield. Actualmente los 5 bastiones estaban cubiertos por seres muy fuertes, conocidos como generales divinos. Por eso el hecho de poder atravesar la muralla de la ciudad por este punto podría cambiar el rumbo de esta guerra, y así permitirles llegar al Palacio de Cristal, donde podrían eliminar al emperador. Nota: recuerden que el que está en el palacio es el falso emperador. Entonces Garfield se calmó y sintió una extraña presencia. Y en menos de un segundo golpeó hacia el frente. Sin embargo, su nuevo enemigo lo esquivó con facilidad mientras decía: «Oh, no se supone que mi invisibilidad sea detectada tan fácilmente». En ese momento Garfield sintió un puño en su espalda. «Sabes, ese fue tu propio golpe», dijo su enemigo. Garfield supuso que un segundo ataque llegaría, así que se cubrió, esperando lo peor. Sin embargo, ningún ataque fue lanzado sobre él. En su lugar, escuchó los gritos de 10 centauros. 10 guerreros habían caído en un solo segundo, y su agresor dijo: «Sería molesto dejarlos pasar por este muro». Los que yacían muertos en el suelo tenían kunais de metal, clavados en sus pechos o cabezas. Incluso si Garfield quisiera curarlos, no llegaría a tiempo. Fue un ataque que causaba la muerte instantánea. Si mueres, eres poca cosa. ¿Qué importa si eres un guerrero? Ja ja ja. Parece que tus ojos no están muy contentos, jovencito. Tú eres el que derribó la muralla, ¿verdad?, dijo Olbart, el general divino que ocupaba el puesto 3 en el ranking de los más fuertes del imperio. Entonces Garfield gritó: «¡Maldito!». Y el viejito contestó: «Oh, espera, espera, en un momento lucharé contra ti». Entonces extendió su pie marcando una línea en el suelo, para luego decirles: «Todo el que cruce esta línea morirá». Y Garfield dijo: tú debes ser el viejo vicioso, Olbart Dunkelken». «Oye, no me gusta que me llamen vicioso», respondió este. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», dijo Garfield gritando. «¿Qué por qué estoy aquí? ¿No es obvio? Kafuma tuvo el descaro de perder, y ahora yo tengo que limpiar su desastre. ¡Qué fastidio! Sabía que sería peligroso, por eso les dije que trajeran a Chisa o Groovy, pero esos necios no me entendieron». Y Garfield respondió: «Cállate. No tienes derecho a reírte de este guerrero». Garfield se interpuso entre Kafuma y Olbart, y entonces dijo: «Este tipo era jodidamente fuerte. Es solo que mi asombroso ser resultó siendo un poco más fuerte. No me gusta tu actitud. ¿Por qué no respetas a un general de tu propia facción?». Entonces el viejito ladeó la cabeza y dijo: «Soy un general de primera clase, y él solo es un general de segunda clase. No somos ni remotamente iguales». Entonces, muy enojado, Garfield saltó hacia su enemigo, mientras gritaba: «Te aplastaré». Ambos brazos de Garfield golpearon la cabeza de Olbart. Sin embargo, el viejo no sufrió ningún daño. En su lugar, el suelo bajo sus pies se convirtió en un cráter. Y entonces este dijo: «Sabes, he desviado todo el poder de tu ataque al suelo». Entonces el viejo se escurrió de entre sus puños por debajo de Garfield, y este lo siguió con la mirada.
cuando de pronto sintió que algo le golpeó la cabeza. Algo lo había golpeado desde arriba. Y tras eso, Olbart dijo: arriba cuando crees que es por abajo, abajo cuando crees que es por arriba. Eso es lo básico cuando te enfrentas a un ninja. Entonces pudo escuchar la voz de Olbart desde arriba. Si crees que estoy por debajo, estaré por encima. Garfield atacó hacia arriba, y entonces alcanzó a atrapar el cuerpo de alguien y lo estrelló contra el suelo. Luego estaba a punto de darle un puñetazo, pero se detuvo dándose cuenta de que lo que había atrapado no era Olbart, sino el cuerpo de Kafuma. Básicamente el viejito lo había engañado, haciendo un jutsu de sustitución. Entonces, emitiendo una voz tanto por la izquierda como por la derecha, Olbart dijo: oye, escúchame. ¿Por qué crees que hay 50 generales de segunda y solo 9 generales de primera? Es porque somos asquerosamente fuertes. Uf, estas batallas son oro puro. Y Olbart es de los más difíciles de enfrentar. He resumido el en vivo 156 y espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que tengo 2 canales, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo, puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, todos los links en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Onichan.